Hola queridos estudiantes, espero que estén muy bien y que esta semana de descanso les haya servido para poder despejarse y tener mucha más energía para empezar este nuevo ciclo de aprendizaje. La clase de hoy vamos a hablar de un tema un tanto delicado o que puede herir la sensibilidad de algunas personas, así que se recomienda discreción y que todo lo veamos desde el ámbito biológico y como conocimiento. La clase de hoy se titula Agentes infecciosos y cómo identificarlos. Yo creo que más de ustedes alguna vez se ha preguntado cómo nos enfermamos o qué hace que nos enfermemos. ¿Por qué algunas enfermedades son más riesgosas que otras? ¿Por qué no todos los medicamentos sirven para todo? ¿O por qué es necesario hacerse exámenes frecuentemente para saber de dónde viene una infección o una enfermedad? Entonces, bajo esta mirada, vamos a ver el objetivo de la clase. Nuestro objetivo va a ser comprender qué es un agente infeccioso y los tipos que existen. Partamos por lo más básico, ¿qué es un agente infeccioso? Tenemos que entender que un agente infeccioso se entiende o se considera como cualquier entidad biológica, ya sea ser vivo o parte de un ser vivo y que provenga de uno, que es capaz de producir una enfermedad de tipo infeccioso en un huésped con un sistema inmunológico susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga un sistema inmune que esté o dañado o no esté funcionando al 100%. Cuando yo hablo de infección, estoy hablando de enfermedades o situaciones que se van a generar porque un elemento extraño al cuerpo entra en él. No es lo mismo una enfermedad que se produce por una falla en un órgano, que se produce por la falta de algún nutriente, como una enfermedad que sí se produce por un efecto de un agente extraño. Entonces, separando y resumiendo esta diapositiva, vamos a tener al causante de la enfermedad o del malestar, que es un agente infeccioso, y al ser que va a recibir este ser infeccioso, que es el huésped. ¿Todos los agentes infecciosos son iguales? No. Nos vamos a dar cuenta de que existen una amplia variedad de agentes infecciosos. Como les mencionaba anteriormente, algunos son seres vivos y otros no vivos. ¿Cuál es el criterio para señalar si algo está vivo o no está vivo? Es principalmente que haga algunas funciones básicas, como nutrirse, reproducirse, crecer, cambiar gases, lo que llamamos comúnmente respirar, y poder sobrevivir por sí mismo. Estos agentes infecciosos pueden ser encontrados en el agua, en el aire, en el suelo, en otros seres vivos, etc. Inclusive en los alimentos. ¿Qué tipo de agentes infecciosos tenemos? El más básico y el más conocido tal vez son las bacterias. ¿Qué es una bacteria? Es una célula procarionte ancestral que se reproduce de forma rápida y muy eficiente. Yo puedo tener en una hora una colonia de 2000 a 3000 individuos y en cuestión de días tener millones de ellos. Obviamente no todas las bacterias son causantes de enfermedades. Hay algunas bacterias, como la de nuestra flora intestinal, que nos cuidan y nos protegen, que ayudan a que la digestión se lleve a cabo correctamente. Pero hay otras que sí pueden causar enfermedades graves o daños en el organismo, o que quizás en un punto del cuerpo, por ejemplo, en el estómago, no hace ningún daño. Que viva ahí no ayuda incluso. Pero si esa bacteria se va al pulmón, por ejemplo, va a causar una enfermedad. Es por esta razón, chicos, de que tenemos que tener bien en claro a qué tipo de bacteria nos estamos enfrentando. Las bacterias se van a clasificar según su forma, si es alargada, en forma esférica, etcétera. Tienen nombres un poco más específicos, pero que en esta clase no es tan necesario saberlos. Y que además su pared celular
es simple, es compleja, si necesita oxígeno, no necesita oxígeno para sobrevivir, en fin. Todas estas mini características de las bacterias nos ayudan a entender qué tipo de tratamiento yo necesito. Si necesito un medicamento que sea suave y que pueda romper esas paredes que no son tan complejas, o que por otro lado, sí, necesito un medicamento que sea agresivo y que destruya la pared bacteriana. Un detalle importante de las bacterias es su alta capacidad evolutiva. Hay un fenómeno que se conoce como resistencia a los antibióticos. Una bacteria tiene la capacidad de resistir muchos factores ambientales. Y cuando un medicamento mata al 70% de la población de bacterias, pero no al 100%, el otro 30% va creando lo que se conoce como inmunidad o resistencia al antibiótico. Esto hace de que las enfermedades producidas por bacterias sean tan complejas de tratar y sean tan complejas de poder llevar a un estado de salud o un estado de estabilidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no automedicarnos para evitar que las bacterias tomen estos medicamentos y se vuelvan resistentes. El segundo tipo de agente infeccioso, y también bastante común, es el virus. A diferencia de la bacteria, no es un ser vivo. Los virus no tienen la capacidad de poder replicarse por sí mismos, no son capaces de multiplicarse a ellos. Necesitan entrar en una célula y a partir de ahí se pueden dividir. Pero convivimos todos los días con virus que están en el aire, en el suelo, en las comidas, y si no entran al organismo, no tienen actividad. Además, son mucho más pequeños que las bacterias, ya que solamente son partículas de código genético, de ADN o de ARN, que van a estar envueltos en una vesícula de proteínas. Por ejemplo, en la imagen que yo le pongo aquí en la diapositiva, todo este centro sería el material genético, y este como figura geométrica que está cubriéndolo sería lo que conocemos como vesícula o cápsula. Los virus tienen una alta capacidad de propagación. Lo vamos a ver en nuestra saliva, en los alimentos, como les decía, en el suelo, en otros animales. Y para poder tener una acción real, necesitan entrar, nuevamente les menciono, a la célula y de ahí empiezan a hacer su efecto destructivo en el organismo. Es muy frecuente que un virus mate totalmente o dañe a la célula huésped en el proceso de multiplicación. ¿Por qué? Porque se va a ir multiplicando dentro de ella, de tal manera que la célula no va a aguantar la cantidad de copias que tiene de virus y va a reventar y se va a liberar. Al liberarse la cantidad de virus al torrente sanguíneo, van a poder infectar a otras células. Y como les mencionaba, no son seres vivos. Así que por eso es tan complejo tratar también estas infecciones y lo vemos en el caso del COVID, del virus que estamos lamentablemente viviendo hoy en día. Al ser un virus tan fácil de distribuirse, hace de que el cuerpo no tenga tiempo para prepararse. En la próxima clase vamos a ver los distintos métodos de combatir los virus. Hoy en día solamente nos interesa ver qué es lo que son y las características principales. El siguiente tipo de elemento infeccioso o agente infeccioso son los priones. Yo sé que quizás es primera vez en su vida que escuchan qué es lo que es un prión, pero le voy a explicar en palabras muy simples. Dentro de su cuerpo tienen distintas proteínas que forman los nervios, los músculos, huesos, ayudan a que pasen cosas por las membranas, etc. Tenemos mucha proteína en nuestro cuerpo. Pero estas proteínas son muy sensibles a los cambios de conformación, a los cambios de forma, de pliegue. Entonces, cuando una proteína pierde esto, no cumple con su función. Y los priones son justamente formas atípicas de diversas proteínas.
que se encuentran en la parte nerviosa. Y una vez que pierden su forma, empiezan a atacar al sistema nervioso. ¿Y cuál es el riesgo? Que un prión puede tomar a una proteína normal, saludable, y convertirlo en un agente infeccioso. Básicamente es un inductor de otras infecciones. Y como son parte de proteínas, son mucho más pequeños que los virus y mucho más pequeños que las bacterias y mucho más difíciles de combatir. Porque ya estos vienen desde afuera, pero también corrompen lo que está dentro. No es como la bacteria y el virus que actúa sobre. Usa a su mismo cuerpo en su contra. Ahora vamos a hablar de los hongos, que va a ser muy distinto a los hongos que muchas veces ustedes ven en los panes o que ven en la comida cuando se echa a perder, sino que vamos a hablar de un tipo de hongo especial. Estos hongos son organismos unicelulares o pluricelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que están formados por una célula o por varias células. Y que van a infectar principalmente la piel, el sistema urinario, sexual y respiratorio. ¿Qué tienen en común estos sistemas? Son sistemas que tienen mucho recubrimiento, tienen características de temperatura distintas al resto del cuerpo y un alto índice de humedad. El hongo se va a reproducir por esporas, que para que usted lo entienda son un tipo de huevecillo, por decirlo de alguna manera, que al caer sobre una superficie se va a desarrollar y va a dar origen a un organismo adulto. Entonces, claro, la piel tiene pliegues, el sistema urinario y sexual es húmedo y también contiene pliegues importantes, y el respiratorio es el medio por el cual principalmente obtenemos el aire y también tiene humedad. Entonces, cuando cae una espora y el organismo no está suficientemente fuerte, se va a desarrollar este hongo. Y van a existir hongos de distintas especies. Vamos a tener algunos que van a ser molestos, como por ejemplo el pie de atleta, que más allá no afecta, solamente hace un poco de rotura de piel, pero hay hongos como aquellos que causan enfermedades respiratorias que pueden llegar a destruir el lugar donde están creciendo. Los protozoos son otro tipo de agente infeccioso que van a ser unicelulares, pero de tipo eucariontes, muy simples, y van a estar presentes en el agua, en los charcos, y su reproducción puede ser dentro de la célula o fuera de la célula. Y eso es lo que lo diferencia del virus. Aquí el protozoo se puede reproducir en cualquier ambiente. También son conocidos como parásitos y pueden provocar enfermedades bien complejas. Por ejemplo, está la ameba come cerebros. Es un tipo de protozoo que puede estar en agua estancada, pero principalmente en zonas tropicales, no acá en Chile, para que no se asusten. Y esta ameba entra al torrente sanguíneo a través de la ingesta de agua contaminada y empieza a multiplicarse hasta llegar al cerebro y lamentablemente lo destruye. Por eso se conoce como come cerebro. Ahora bien, este tipo de infección es muy extraña y tienen que haber condiciones insalubres, pero terribles para que existan. Por lo general, nuestra agua potable tiene cloro, cuando voy a la piscina también hay cloro, y estos protozoos están controlados o simplemente no existen. Finalmente vamos a ver a los helmintos. ¿Qué es lo que son los helmintos? Van a ser también parásitos eucariontes, pero pluricelulares, que van a tener ciclos de vidas bien complejos. ¿Por qué razón? Estos helmintos tienen distintas etapas. Vamos a tener el huevecillo, la larva, vamos a tener después una etapa intermedia y finalmente la adulta. Y puede usar huéspedes transitorios o intermediarios, que se conocen como vectores, hasta que el helminto adulto afecte a su huésped final. Un ejemplo de esto es ese video que se hizo tan común de el caracol
que brillaba a causa de justamente un helminto. El helminto se estaba alimentando de él y provocó que ese caracol fuera llamativo para los pájaros. Él no quería destruir al caracol, lo que quería era infectar a los pájaros. Entonces usaba un vector transitorio para llegar a su vector final. Lo bueno de esto es que los helmintos hacen daño según la cantidad de ellos que estén presentes. Si yo me doy cuenta que tengo un helminto en mi tracto intestinal, por ejemplo, como la tenia o los famosos piduyes, vamos a poder atacarlo a tiempo y no se va a reproducir y no va a hacer tanto daño más que una molestia. Pero si yo dejo que un helminto se reproduzca dentro de mi cuerpo, voy a tener serios problemas. Entonces, llegando al final ya casi de esta cápsula, vamos a sintetizar todo lo que hemos visto. Primero, los organismos que estamos propensos a sufrir enfermedades, tanto propias como externas, y todo gracias a estos lindos agentes infecciosos que pueden dañar a nuestro cuerpo e incluso usarlo en nuestra contra. Cuando un agente viene desde afuera de atacar al organismo, se va a conocer como infeccioso, puede ser vivos o no vivos, y principalmente van a ser virus, bacterias, priones, helmintos, hongos, protozoo y los que hemos ido describiendo en esta diapositiva. Ahora, momento de la actividad. En su cuaderno van a realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos de agentes infecciosos, marcando principalmente sus características, si son vivos o no son vivos, si son capaces de afectar al organismo más allá. Lo que a mí me interesa es que ustedes sean capaces de crear un sistema de comparación, que tanto ustedes entiendan y la persona que venga a revisar su tarea, o a leerla, mejor dicho, pueda también entenderlo fácilmente. Confío en ustedes y sé que lo van a lograr. Gracias por su atención. No olviden usar mascarilla, lavarse las manos, lavar la comida y así no tendrán que preocuparse por ninguno de estos lindos agentes infecciosos. Cualquier duda o consulta, recuerden que me contactan a través del correo biojjlb2020@gmail.com o a través de nuestro Classroom. Un abrazo grande y que tengan buena semana.